El New York Times lo hace de nuevo. No es casualidad, no. Usted lo sabe. Es pagado y con toda la intención de hacer propaganda pro eje del mal, pro régimen asesino y desestabilizador, pro narcotráfico. En esta oportunidad el atrevimiento va un paso más allá y tampoco es casualidad. Vuelven a plantear el nombre de la pirata del Caribe Delcy Rodríguez. Hay que hacer algo con esta gente, porque una cosa es libertad de expresión y otra muy distinta es promover el terrorismo. Trump presenta la nueva estrategia de seguridad nacional, America First, guerra contra el wokismo, la inmigración ilegal y el narcotráfico, restaurar los valores europeos y restablecer el dominio de Estados Unidos en América Latina. Ya les cuento de qué va. Lamentable, denuncian la muerte de Alfredo Díaz, exgobernador de Nueva Esparta. Estaba preso en el helicoide, ahí donde el imbécil de Michelo bailaba. Madres de presos políticos en Venezuela, o una madre, narró cómo el régimen le hizo una videollamada para mostrarle la tortura que sufría uno de sus hijos. Pagarán por eso. Y el chavismo busca revocar la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma en medio de investigaciones ante la CPI. Pedazos de joyas, ¿no? Y les traemos un informe sobre ese megaradar que espía a Venezuela. Porque de esto y más hablamos el día de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, como siempre, su espacio, se llama Apolítico. Comenzamos. Lo del New York Times en contra de los venezolanos ya es absurdo. O no tanto, si se considera que lleva toda la mala intención una vez más. Una pieza digna de venezolana de televisión o de Telesur. Parece escrito por una aduladora de profesión estilo la repugnante Madeleine García, que te puede normalizar una desaparición forzada como quien habla de un trámite gubernamental, o por el limitado intelectual del Michel Caballero Palma o el propio Carvajalino. María Corina, una persona que impulsa falsas afirmaciones sobre las santas palomas del chavismo. Delcy Rodríguez, una tecnócrata que estabilizó el país a pesar de Maduro. Una moderada que trajo inversión a Venezuela. Esta es la vergonzosa portada de ese artículo. La moderada Delcy Rodríguez, vicepresidenta, dicen. Según el Times, Delcy es la arquitecta de una buena política económica que estabilizó Venezuela, muy estable que está. Pero el planteamiento es curioso, porque viene a reforzar algo de lo que hemos hablado en programas anteriores, presentar, por si acaso, el relevo de Maduro. Y es que esta pieza es tan desechable, tan basura, que hasta la mismísima Eva Gollinger, la mascotica de Chávez, ¿se acuerda? Por no decir algo más altisonante, ha escrito. Delcy no es moderada. No sé cómo llegaste a esa conclusión, pero es incorrecta. Tampoco supiste reconocer que los hermanos Rodríguez forman un equipo muy corrupto y peligroso. Maduro es un moderado en comparación a ellos. Imagínese usted que semejante personaje salte a decir eso. ¿Recuerdan cuando denunciamos en este espacio las gestiones de Vollmer para posicionar a los hermanitos siniestros estos como el relevo de Maduro en una transición? Pero es que acá, vengámonos más acá, ¿recuerda usted la petición de Maduro en la llamada a Trump? Y ahora, este artículo. Es que la cosa está muy clara, ¿no? Aunque no por eso deja de ser oscura. Yo recuerdo que cuando Chávez uno decía que no podíamos ir hacia peor, pero siempre se puede ir hacia peor. Y aunque es debatible, porque Chávez es el padre de toda esta desgracia y es responsable de todo lo que vino después, usted me entiende, una Venezuela de la pirata del Caribe o del otro sociópata del Jorge Rodríguez no tiene forma de ir a mejor, no. Estos están aún más enfermos que Maduro, esperando su turno amargamente y teniendo que sonreír, porque al platanote lo escogieron a dedo, cuando seguramente estos, en su fuero interno, sienten que tienen más méritos, pero que son iguales o peores de sanguinarios. Delcy Rodríguez carga un prontuario político que la comunidad internacional conoce de memoria. Sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Suiza y Panamá. Un detalle. Figura central en la demolición del Parlamento venezolano mediante la constituyente ilegítima. Vocera del régimen durante los años más duros de represión, tortura documentada y censura sistemática. Operadora en una economía hundida en hiperinflación, opacidad y redes de poder nunca transparentadas. Protagonista de episodios diplomáticos oscuros como el Delcy Gate en España y pieza clave del aparato que convirtió la crisis humanitaria venezolana en una tragedia de escala continental.
Su nombre se pronuncia fuera de nuestro país como símbolo de oscuridad institucional y devastación nacional. Contrabandista de recursos. Y no crea que la llamo así, contrabandista, porque quiero ser peyorativo. Es literal. Se roba nuestro oro y lo vende a precio de gallina flaca, y lo mismo hace con el petróleo cuando lo entrega a Flota Fantasma para venderlos por 3 lochas y sortear las sanciones que ellos mismos se ganaron a pulso. Esta, señores, esta es la moderada, la joyita, la tecnócrata. Habla de las mujeres que también perpetran día a día crímenes de lesa humanidad. Pero hoy hablaremos de la máxima, la jefa de la tortura en Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez, la vicepresidenta y mano derecha del dictador. Delcy Rodríguez ha sido vicepresidenta desde el año 2018. Fecha interesante, ya que en ese año se generó un motín en la sede principal del SEBIN, el Helicoide, motivo por el cual, a través de la Comisión de la Verdad, liberaron a presos políticos lavándose las manos y dándoles una segunda oportunidad. En ese año, Delcy Rodríguez asume como vicepresidenta, teniendo la institución subordinada a nada más y nada menos que al SEBIN. Así como me escuchás, Delcy Rodríguez es la jefa directa de la policía política, la que persigue, la que tortura y asesina. Yo quiero que no dejemos pasar que el 28 de abril de 2021, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en nombre de Maduro, emitió un decreto por el cual se adscribía nuevamente el SEBIN al Ministerio del Interior y Justicia. Es decir, seguía siendo ella la responsable directa en todo este tiempo. Delcy, en vez de reparar el atroz trabajo de su predecesor, el Aizami, escaló los números de hostigamiento, persecución y tortura, recordando que en un panorama general han sido asesinados 7 presos políticos desde el 2018. Y aunque no todos fueron asesinados por el SEBIN, Delcy Rodríguez se encargó de normalizar la tortura en Venezuela como una política de Estado. Incluso, de las conclusiones detalladas de la Misión para la Determinación de Hechos en Venezuela, se desprende cómo Delcy Rodríguez ha sido involucrada en distintos casos de prisioneros políticos y cómo ésta incluso mantenía comunicación constante con el entonces director del SEBIN, Christopher Figuera. Delcy Rodríguez es la jefa directa del cuerpo policial que tiene como sede el centro de tortura más grande de América Latina, el Helicoide, lugar donde, por ejemplo, niños y adultos juegan al básquet, mientras debajo de ellos hay inocentes que están siendo torturados. No conozco a la chica y no pude dar con su nombre para darle los créditos, pero si usted sabe quién es, por favor déjeme saberlo en los comentarios para poder mencionarla en próximos videos seguramente. Delcy la moderada. Esta es una muestra gratis también de su maldad y de lo oscura que es. A la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. Y es que yo creo, no lo sé, que la venganza no encaja con alguien moderado, ¿no? Al menos en mi diccionario. Para mañana es tarde, una investigación a las cuentas de ese pasquín del New York Times o a las cuentas de sus directivos. Porque lo que se está haciendo desde ese bodrio es promover el terrorismo de Estado y eso de ninguna manera debe ser permitido. Shame on you, New York Times. Y es que hablando del Helicoide, de Delcy y de compañía, denunciaron este sábado 6 de diciembre la muerte de Alfredo Díaz, ex gobernador de Nueva Esparta. El dirigente de Acción Democrática llevaba más de un año preso en el Helicoide, otro muerto del sanguinario régimen que no se nos olvide y otra factura que hay que pasarles. Muere en el centro de torturas Helicoide Alfredo Díaz, exalcalde, amigo, patriota y luchador. Llevaba meses solicitando atención médica y se la negaron, lo mataron. Otra víctima de la dictadura, escribió en X Leopoldo López. Parte del texto señaló, su partida toca profundamente a quienes caminamos con él y compartimos su lucha por la libertad, a su familia, a Acción Democrática y a todo el pueblo de Margarita, un gran abrazo solidario en nombre de Voluntad Popular, decía. Antonio Ledesma también fue otro de los que habló de esta muerte. Otro crimen más de la tiranía de Maduro. Esta vez, la víctima, un servidor público ejemplar, un hombre que consagró su vida entera a trabajar por su amado pueblo neoespartano. Recordó que Alfredito fue alcalde y gobernador, pero por encima de sus cargos fue un infatigable defensor de los principios democráticos. Esa lealtad y esa firmeza y ese compromiso con la libertad le costaron primero el secuestro y hoy la vida. Al exgobernador lo detuvieron el 24 de noviembre del año pasado en Ospino, estado portuguesa. Sus familiares exigen, como no puede ser de otra manera, que se esclarezca lo ocurrido. Conocido popularmente como Alfredito Díaz, nació el 3 de agosto de 1969 en Porlamar, Isla de Margarita, y pertenecía al partido político Acción Democrática.
El político estudió en la Universidad de Oriente, en la UDO, donde se graduó como técnico en administración de empresas turísticas, y su carrera política la comenzó como concejal electo del municipio Mariño a partir de 1995, antes de la llegada del malvado. Ocupó la presidencia del Consejo Municipal en varias oportunidades. Luego lo eligieron alcalde de esa localidad en 2008 y en 2013 lo reeligieron al cargo. En 2017 ganó las elecciones regionales, asumiendo el cargo de gobernador el 23 de octubre de ese año, sucediendo a Carlos Mata Figueroa. Su gestión como gobernador finalizó en noviembre de 2021. Pero es que hasta María Elvira Salazar ha escrito hace pocas horas. Alfredo Díaz murió en el helicoide porque el régimen lo dejó morir. Un centro de tortura controlado por Delcy Rodríguez, cómplice directa del aparato criminal de Nicolás Maduro. No es una moderada. Qué casualidad, ¿verdad? Es parte de la maquinaria que tortura, encarcela y mata. Más de 1000 presos políticos siguen en manos de este régimen inhumano y cada día allí es una sentencia de dolor, de enfermedad y muerte. Esto no es un problema diplomático, es un crimen y el mundo debe tratarlo como tal. Su vida se ha apagado y a los responsables no se les puede dar amnistía. Hay que hacerlos pagar esa factura, hay que pasarla. Porque vea usted cómo se burlan de las tragedias que provocan. De seguridad ciudadana, policía y paz. Viernes perfecto. Y precisamente hoy el director de la Policía Nacional Bolivariana, general Rubén Santiago, estuvo en el helicoide. Ahí tenemos las imágenes, porque procedimos a entregar en el helicoide, allá en esa zona tan querida de Caracas, allá procedimos a entregar las obras del materno infantil de la policía. Esa zona tan querida de Caracas, dice el hijo de usted sabe. Solo el régimen, señores, podría juntar la vida e inocencia con el sufrimiento, la injusticia y la muerte en un mismo lugar. Es que son los hijos favoritos del diablo. Y la Casa Blanca ha presentado la nueva estrategia de seguridad nacional firmada por Donald Trump. En ella, el presidente enmarca las acciones emprendidas durante el primer año de su mandato dentro de los principios fundamentales que la inspiran y guían. América primero, America first, como dicen. Guerra al wokeismo, a la inmigración ilegal y el narcotráfico. Restauración de los valores europeos y restablecimiento del dominio estadounidense en América Latina. Una estrategia que supone un giro de 180 grados respecto a su predecesor, usted sabe quién, como deja claro desde las primeras líneas del documento. En los últimos 9 meses hemos sacado a nuestra nación y al mundo del borde de la catástrofe y el desastre. Tras 4 años de debilidad, extremismo y fracasos mortales, mi administración ha actuado con urgencia y a una velocidad histórica para restaurar la fortaleza estadounidense en el país y en el extranjero y llevar la paz y la estabilidad a nuestro mundo. Ninguna administración en la historia ha logrado dar un cambio tan drástico en tan poco tiempo. Fronteras y fin del wokeismo son las primeras medidas, o fueron las primeras medidas. A continuación, el presidente enumeró las primeras medidas que tomó su administración tan pronto como regresó a la Casa Blanca, con una clara referencia a la guerra contra el wokeismo, un asunto clave en su mandato. A partir de mi primer día en el cargo, restauramos las fronteras soberanas de Estados Unidos y desplegamos al ejército estadounidense para detener la invasión de nuestro país. Sacamos la ideología de género radical y la locura woke de nuestras Fuerzas Armadas. Y empezamos a reforzar nuestro ejército con una inversión de $1 billón. También destacó el nuevo orden mundial que ha establecido con la reconstrucción de nuestras alianzas, como dijo él, y la presión a los aliados para que aumenten su presupuesto de defensa del 2 al 5%, como en España, por ejemplo, para contribuir más a la defensa común. Como parte de esta búsqueda de paz y la estabilidad, Trump incluyó la operación Martillo de Medianoche, ¿se acuerdan? Midnight Hammer, para destruir las capacidades nucleares de Irán, así como la guerra contra los narcotraficantes y las bandas del crimen organizado, a las que ha incluido en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, FTOs. El presidente también repasó los acuerdos de paz que ha logrado en todo el mundo. Sin embargo, a pesar de todo lo anterior, lo ha hecho poniendo a América primero.
Según Trump, esto ha dado como resultado que Estados Unidos vuelva a ser fuerte y respetado, y gracias a ello estamos logrando la paz en todo el mundo. Queremos la continua supervivencia y la seguridad de Estados Unidos. A partir de ahí, y dado que el objetivo principal de este plan y de la administración Trump es, ante todo, queremos la continua supervivencia y seguridad de Estados Unidos como una república independiente y soberana cuyo gobierno asegure los derechos naturales de sus ciudadanos, otorgados por Dios, y priorice su bienestar e intereses, siguió escribiendo. Además, queremos proteger este país, su gente, su territorio, su economía y su forma de vida, muy bien ahí, de ataques militares, de la influencia extranjera hostil, ya sea espionaje, prácticas comerciales depredadoras, tráfico de drogas de personas, propaganda destructiva y operaciones de influencia, subversión cultural o cualquier otra amenaza a nuestra nación. El documento señala que la consecución de estos objetivos pasa inevitablemente por países extranjeros. Por lo tanto, pasa a enumerar qué queremos en y del mundo. Queremos asegurarnos de que el hemisferio occidental se mantenga razonablemente estable y lo suficientemente bien gobernado como para prevenir y desalentar la migración masiva hacia los Estados Unidos. Queremos un hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, los cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales. Queremos un hemisferio que permanezca libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave y que apoye las cadenas de suministro críticas. Y queremos asegurar nuestro acceso continuo a lugares estratégicos clave. En otras palabras, afirmaremos y haremos cumplir un corolario Trump de la doctrina Monroe. Queremos detener y revertir el daño continuo que los actores extranjeros infligen a la economía estadounidense mientras mantenemos el Indo-Pacífico libre y abierto, preservando la libertad de navegación en todas las vías marítimas cruciales y manteniendo cadenas de suministro seguras, fiables y el acceso a materiales críticos. Queremos apoyar a nuestros aliados para preservar la libertad y la seguridad de Europa, al tiempo que restauramos la autoconfianza civilizacional y la identidad occidental de Europa. Queremos impedir que una potencia adversaria domine Oriente Próximo, sus suministros de petróleo y gas y los puntos de estrangulamiento por los que pasan, evitando al mismo tiempo las guerras eternas que nos empantanaron en esa región a un gran coste. Y queremos asegurarnos de que la tecnología y los estándares estadounidenses, especialmente en la inteligencia artificial, biotecnología y computación cuántica, impulsen el avance del nuevo mundo. Todo esto se cimentará en los siguientes principios básicos. La definición centrada del interés nacional. Nos centraremos en los principales intereses de seguridad de los Estados Unidos. Paz a través de la fuerza. La fuerza es el mejor elemento disuasorio. Los países u otros actores suficientemente disuadidos de amenazar los intereses estadounidenses no lo harán. Predisposición al no intervencionismo. Para un país cuyos intereses son tan numerosos y diversos como los nuestros, no es, ojo aquí, no es posible una adhesión rígida al no intervencionismo. Sin embargo, esta predisposición debería establecer un listón alto para lo que constituye una intervención justificada. Y ojo aquí, porque le lanzo el primer dardo. Con Venezuela no es que el listón esté alto, es que es el tope del listón. No tiene un gobierno, tiene a una organización delincuencial al mando. Realismo flexible. La política estadounidense será realista sobre lo que es posible y deseable buscar en sus relaciones con otras naciones. Buscamos buenas relaciones y relaciones comerciales pacíficas con las naciones del mundo, sin imponerles cambios democráticos u otros cambios sociales que difieran ampliamente de sus tradiciones e historias. E insisto, recuerden, Venezuela no tiene gobierno. Primacía de las naciones. La unidad política fundamental del mundo es y seguirá siendo el Estado-nación. Es natural y justo que todas las naciones antepongan sus intereses y protejan su soberanía. El mundo funciona mejor cuando las naciones dan prioridad a sus intereses. Estados Unidos antepondrá sus propios intereses y en sus relaciones con otras naciones les animará a que también den prioridad a los suyos. Soberanía y respeto. Estados Unidos protegerá sin paliativos su propia soberanía. Y esto incluye impedir su erosión por parte de las organizaciones transnacionales e internacionales, los intentos de potencias o entidades extranjeras de censurar nuestro discurso
o de restringir los derechos de libertad de expresión de nuestros ciudadanos, las operaciones de lobby e influencia que pretenden dirigir nuestras políticas o involucrarnos en conflictos extranjeros y la manipulación cínica de nuestro sistema de inmigración para crear bloques de votantes leales a intereses extranjeros de nuestro país. Vaya, vaya. El documento pide que se ponga fin a la migración masiva en todo el mundo y que el control de las fronteras se convierta en el elemento primordial de la seguridad. La era de la migración masiva debe llegar a su fin. La seguridad fronteriza es el elemento primordial de la seguridad nacional. Debemos proteger a nuestro país de la invasión, no solo de la migración descontrolada, sino también de amenazas transfronterizas como el terrorismo, las drogas, el espionaje y el tráfico de personas, añade. En cuanto a las regiones, el documento deja claro que la prioridad es aplicar la doctrina Monroe a la que la actual administración añade el corolario Trump. Negaremos a los competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio. Esta aplicación implicará, entre otras cosas, un reajuste de nuestra presencia militar global para hacer frente a las amenazas urgentes en nuestro hemisferio, especialmente en las misiones identificadas en esta estrategia y lejos de los teatros cuya importancia relativa para la seguridad nacional estadounidense ha disminuido en la última década o años. O sea, menos atención en el Medio Oriente y más atención al dictador que tiene al frente. El documento es muy crítico con la situación actual de Europa, en continuo declive en términos de influencia política y económica, pero sobre todo de sus valores, lo que Trump denomina como un borrado civilizacional. Los grandes problemas a los que se enfrenta Europa incluyen actividades de la Unión Europea y de otros organismos transnacionales que socavan la libertad y la soberanía política. Las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos, la censura de la libertad de expresión, ¿verdad? Inglaterra, y la supresión de la oposición política, el hundimiento de las tasas de natalidad y la pérdida de identidades nacionales y de confianza en uno mismo. De mantenerse esas tendencias actuales, el continente europeo será irreconocible en 20 años o menos. Por ello, no está nada claro si algunos países europeos tendrán economías y ejércitos lo suficientemente fuertes como para seguir siendo aliados fiables. Muchas de estas naciones están redoblando sus esfuerzos. Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su autoconfianza civilizatoria y que abandone ese enfoque fracasado de asfixia normativa. Pues bien, ojalá pronto nuestra Venezuela tenga un presidente que ponga a Venezuela primero, ¿verdad? La Asamblea Nacional del Chavismo, porque no es la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por unos dementes con hojillas, aprobó este martes un proyecto para la derogación de la ley de adhesión al Estatuto de Roma. Todo esto en medio de una investigación que lleva a cabo la Corte Penal Internacional por estos crímenes de lesa humanidad que ha cometido el régimen de Nicolás Maduro. La CPI abrió una investigación por el trato de las autoridades durante las protestas de 2017 que dejaron al menos unos 200 muertos. Esta corte no va a suplantar la legislación venezolana porque este es un país libre, soberano e independiente, dijo la normal del diputado oficialista Roy Daza al presentar el proyecto, que fue por supuesto aprobado por unanimidad, como no podría usted esperar otra cosa. Pero menudo concepto de libertad que tienen estos anormales. Es una decisión clave en un momento donde todas las instituciones de Venezuela tienen que actuar en unidad, siguió Daza, como si no lo hicieran todas juntas y a la misma voz, totalmente apesebradas y arrodilladas, porque no tienen dignidad. Se trata de la defensa de la soberanía, la defensa de la nación y la defensa de la justicia. El problema es que para ellos el diccionario es distinto que para nosotros. La revocatoria de esa ley no se traduce inmediatamente en la denuncia del Tratado Internacional. Las autoridades venezolanas, deben notificar por escrito su decisión al secretario general de las Naciones Unidas y la denuncia solo entrará en vigor un año después. El fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, informó el pasado 1 de diciembre que decidieron cerrar la oficina por una falta de progreso real en la complementariedad con el régimen de Venezuela, aunque aclaró que la investigación continúa, sí, y continuará hasta el 2350. En 2018, Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú, Canadá presentaron una denuncia ante la CPI contra el régimen por la presunta violación de derechos humanos, más que presunta por la violación. Y al día de hoy, seguimos esperando.
Y hablemos ahora del radar Gator, que significa Ground Air Task Oriented Radar, desplegado en Trinidad y Tobago a solo 10 kilómetros de Venezuela. Es un arma poderosa que, según sus fabricantes, puede ver profundamente dentro del territorio costero venezolano y monitorear gran parte del tráfico aéreo que sale de estados como Sucre, Delta Macuro y Monagas. Por si esto fuese poco, su capacidad de control de tiro, de Fire Control Quality, genera una información tan precisa que puede ser enviada directamente a un sistema de armas como una batería de misiles o un avión caza, para que estos disparen y derriben un objetivo sin necesidad de usar su propio radar de búsqueda inicial. Este radar de última generación, utilizado por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, su fabricación asciende a $42 millones, es más una herramienta militar de guerra electrónica y vigilancia avanzada que un simple radar de control y de tráfico aéreo. Sus fabricantes lo definen como difícil de engañar, porque es muy resistente a las interferencias electrónicas de las fuerzas militares rivales. Su sistema está diseñado para ver amenazas que los radares normales no captan, tales como drones pequeños, algo crucial para el narcotráfico moderno o la vigilancia militar, así como misiles de crucero y cohetes, aeronaves de bajo vuelo, una táctica común tanto de narcotraficantes como de pilotos militares, y puede calcular en segundos el punto de origen de un disparo de mortero o artillería para devolverles la gracia. En términos militares, su alcance efectivo supera los 150 o 160 kilómetros para vigilancia aérea, pero Trinidad está solo a 10-15 kilómetros de Venezuela. Este radar puede ver profundamente dentro del territorio costero venezolano. El gobierno de Trinidad y Tobago ha declarado que el propósito principal del radar es fortalecer la seguridad nacional, la detección de tráficos ilícitos, como las embarcaciones y aeronaves sospechosas de transportar drogas, armas y víctimas de tratas de personas. Pero lo bueno es que también funciona como una especie de sistema de vigilancia sobre Venezuela que puede detectar, como señaló la primera ministra de Trinidad y Tobago, actividades relacionadas con la evasión de sanciones petroleras, la norma de nuestro país, de la moderada Delcy. Claro que sí. Identificando buques que podrían estar transportando crudo venezolano de manera irregular, de contrabando, clandestino, puesto a la orden, o mejor dicho, promovido por la moderada. Como es de suponer, el régimen de Venezuela ha interpretado la instalación como una provocación y una amenaza a su seguridad nacional, dado el contexto de sus relaciones actuales con Estados Unidos, porque la soberanía solo aplica para Venezuela. Sobre todo cuando se sabe que Venezuela posee tecnología de radares rusos y chinos difíciles de equiparar al Gator, que posee miles de pequeños transmisores independientes. Puede realizar múltiples tareas a la vez, rastrear un dron, vigilar un avión, calcular la ruta de un misil sin perder rendimiento, y además es extremadamente difícil de interferir electrónicamente. La tienes fácil, Padrino López. Claro que sí. Es como una cámara de alta definición puesta en la cerca del vecino. Lo describieron en el portal Military, cuyo objetivo no es ver todo el continente, sino ver con detalle lo que sale de la costa venezolana, detectar cosas pequeñas, drones, misiles y alimentar datos a otros sistemas. Y si bien los radares chinos son de alerta temprana, como el JY-27 White Mat, están diseñados teóricamente para detectar aviones, como el F-22 o el F-35, que serían invisibles a otros radares, pero tienen la limitación de que solo ven manchas, no ven detalles, es decir, que no tienen precisión suficiente para guiar un misil hacia su objetivo. ¡Ay, padrino! Y para cerrar, lamentable también, Marisela Parra, madre de los hermanos Chirinos, presos políticos en Venezuela, narró cómo el régimen le hizo una videollamada para mostrarle cómo torturaban a uno de sus hijos. Me pedía, por favor, mamá, ayúdame, me van a matar si no les doy el número de mi hermano, reveló en una entrevista para el programa La Tarde de NTN 24. Afirmó que a los 9 días de ella estar buscándolo, le hacen una videollamada y lo colocan a él, a Leonardo, pidiendo auxilio para que diera el número de su hermano Leandro, quien estaba en la clandestinidad. Marisela señaló que debido a que no había una respuesta por parte de ellos, su hijo Leonardo fue sometido a tortura desde ese año, 2020, con la finalidad de hacerle presión a ella para que diera información, o sea, para que sapeara a su otro hijo, aun cuando ella les aseguró que no la tenía. Según esta madre, en las imágenes se evidenciaban los signos de tortura de su hijo. De acuerdo con la señora Parra, su hijo Leonardo Chirinos Parra estuvo retenido durante 8 meses bajo aislamiento prolongado.
Actualmente, Leonardo se encuentra recluido en la cárcel de Yare, donde se encuentra en un estado bastante deplorable y precario. En cuanto a su hijo Leandro, Marisela señaló: temo por la vida de mi hijo, de quien no tiene ninguna información desde hace 4 meses, luego de que este fuera trasladado al helicoide donde Maduro baila y hace cositas y manda bebés. Tengo mucho temor por mis hijos, por los presos políticos, porque verdaderamente se han ensañado mucho con ellos, sentenció Marisela. No hay cabida para funcionarios así. Y es que, señores, no hay cabida para funcionarios así en el futuro de nuestro país. Son ellos o nosotros, y nosotros nos impondremos. Pagarán con creces. Saludos especiales el día de hoy para Darwin Acosta por apuntarse a la membresía del canal. De igual manera, para Ricardo Ravelo, Fernando Cervantes, Alpanita, Tony Pérez, Miguel Rodríguez y Martín Serpa, que siempre está allí también, por sus super thanks. Sus aportes que, ya saben, ayudan mucho a esta plataforma, que somos varios, a estar al pie del cañón todos los días. Mil bendiciones para todos ustedes, los que aportan desde las membresías, los super thanks, hasta los que ven nuestros videos y ayudan con interacciones mirando o comentando el contenido. Por eso, comenta, dale like, comparte este video. No cuesta nada y nos ayuda muchísimo. Y créeme, es rápido, es gratis y mucho marca la diferencia. Suscríbete si no lo has hecho y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, señores, porque esos tipos pagarán y nosotros seremos libres.